Y le voy a rogar por favor a nuestro hermano Daniel, si tienes la cita, hermanito, que me leas por favor, o que nos leas de todo favor, estos 3 versículos. 3 versículos, lee hasta el 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardó para hablar, tardó para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inundancia y abundancia de malicia, recibid con más sedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Muy bien. Hermanos, es bien importante lo que Santiago nos menciona, hermanos, porque una de las maneras de entender, dialogar, más cuando es un diálogo de ida y vuelta, es saber escuchar con atención. Porque luego a veces, hermanos, nos agarramos a hable y lo terminamos perdiendo de vista el tema que teníamos, porque es habla y habla y habla y habla. Y escuchar con atención, hermanos, es una técnica que nosotros debemos de ir mejorando cada día, para que podamos entendernos, para que podamos platicar, para que podamos llegar a un buen término en este diálogo, en el tema que tenemos. Porque si ustedes se dan cuenta, hermanos, cuando a veces que vemos a estos políticos que hablan bastante y que usan muchas palabras muy técnicas también para hablar, a veces se desordenan en la Cámara de Diputados, de Senadores o donde estén, y se hace un verdadero gritería, desorden, y se nota mucho en estos personajes porque para eso estudian. Uno de sus métodos es tener buena dicción y ser muy talentosos para hablar, pero llegan en ocasiones a alterarse porque hermanos, no escuchan con la persona. Y aun cuando pueda venir una plática o una agresión, hay que escuchar con la persona. Para poder resolver, para poder contestar adecuadamente, hay que escuchar con la persona. Por eso Santiago, el apóstol, se cree que es el hermano del Señor Jesucristo, el que escribió la carta, nos dice y nos habla a los cristianos que seamos tardos, dice Santiago, sea tardos para hablar y hay que escuchar con atención. Hermanos, la vida de todo ser humano depende mucho del diálogo. Y como cristianos, hermanos, debemos de ser un ejemplo de saber platicar, saber dialogar, saber escuchar. ¿Para qué, hermanos? Para que no se desborde a veces la plática y lleguemos a alterarnos. A veces, como luego decimos en las pláticas, hermanos, en un tema, en un diálogo, a veces somos de un carácter explosivo y hasta de mecha corta, como vulgarmente se dice o coloquialmente se dice. Y Santiago dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Y pronto es la situación de estar atento. Es como cuando uno le dice a un hijo: tráeme pronto tal o cual cosa, una vasija, un recipiente, ve pronto. O sea, urge, hermano, saber oír. Es verdaderamente indispensable saber oír. Y por eso, hermanos, en esta mañana quiero que usted y yo tomemos en cuenta el tema.
Y el tema es la pausa prudente. Y hay que hacer una pausa, hermano, para poder contestar. Porque cuando nosotros oímos con atención, aprendemos más de lo que estamos oyendo, aprendemos más de lo que estamos tratando, incluso, hermano, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, si ponemos nuestros oídos atentos, se va a aprender más. ¿Por qué? Porque estoy poniendo atención. Y aprendemos más porque es bien difícil, hermano, que alguien o enseñar a alguien que habla mucho. Es muy difícil. Porque cree que todo lo sabe, cree que todo lo conoce, opina en todos los asuntos y en todas las cuestiones, tiene siempre algo que decir sin escuchar. Por eso Santiago nos dice, hermanos, es necesario que hagamos una pausa al hablar. Es necesario que seamos prontos para oír. Y hay que pensarle una y otras 2 veces, hacer una pausa. ¿Qué es lo que voy a contestar? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿De qué se trata? ¿Qué estamos llevando a cabo en este tema? ¿Qué voy a contestar? ¿Qué voy a decir? ¿Voy a escuchar bien la opinión del otro hermano? Puede que tenga razón, pero como yo me atravieso en todo, pues, echo a perder, en cierta manera, lo que se está tratando, el tema o el asunto. Entonces, hermanos, una de las cosas que debemos de hacer es escuchar con mucha atención. Debemos de ser pacientes. Y bueno, ¿quién lo dice? A lo mejor yo soy una de las personas que quisiera arreglar todo y componiendo todo y poner palabras en la boca del hermano y poner palabras en la boca de mis hijos y no escucho con atención. No hago la pausa prudente, hermanos, para escuchar a todas las personas. Y el apóstol Santiago dice, escuchen a todos, a todas las personas. Escuchen con atención lo que están tratando, y quiero darle un seguimiento a esto, hermano, porque a veces nos ponemos a hablar y no sabemos ni de qué. Terminamos, ¿qué me dijiste? Es más, hermano, yo a veces termino preguntando el nombre de los hermanos, el nombre del compañero, porque no puse atención cuando me dijo su nombre. Y no por falta de respeto o de atención, sino porque ya es una costumbre. Entonces uno se tiene que acostumbrar a usar esta técnica, hermanos, que para poder escuchar con atención. Y mire qué importante era que Santiago, hermanos, nos enseñara eso. Él se dirige a la iglesia y dice, tenga paciencia, hagamos una pausa, tomemos un tiempo para dialogar. Porque no sé si usted ha escuchado a estos que les llaman merolicos. Es puro hablar. Y envuelven a las personas y terminan vendiendo lo que quieren hacer, pero ese es su trabajo. Habla y habla y habla y habla y habla. Hermano, hay que escuchar con atención. Y mire, si yo le aprendí a uno de mis hermanos en la sangre la paciencia, el cuidado que tiene para escuchar. Una palabra acomoda todo lo que uno le pregunta. Con una palabra o con la contestación que da, termina a veces el problema que hay. La verdad que tiene una manera de escuchar, hermanos, con tanta paciencia, que no se exalta, que no dice palabras de más, que tiene, una facilidad para dialogar, pero bastante asombrosa. Entonces, hermano, por eso Santiago dice,
dirigiéndose a los cristianos. Nosotros los cristianos debemos de saber escuchar con atención, hacer una pausa. A veces José y yo nos ponemos a hablar y yo termino enredando, porque hablo y hablo y hablo y quisiera que me siguiera el mismo ritmo, pero no. Hay que tener paciencia. Si usted se fija, hermanos, y ahorita entramos a lo que es justamente, quiero poner estos ejemplos, esta pausa, este paréntesis, hermanos, para entender perfectamente lo que se necesita escuchar con atención. Tenemos un Señor que nos dirige. Yo no soy político ni lo estoy haciendo promoción, pero ese Señor se detiene para hablar y las cosas las dice bien, porque no se quiere enredar, porque la política enreda y quienes buscan hacerles un daño pues siempre están viendo en dónde se equivocó, pero habla muy pausado pero muy conciso. Entonces, hermano, una de las cosas que nosotros debemos aprender como cristianos es saber escuchar, porque en la iglesia, en el manejo, en el actuar, en el estar en comunión todos los días como cristianos, hermanos, vamos a aprender no solamente a escucharnos unos a los otros, sino también vamos a aprender a escuchar a Dios. Porque a veces no sabemos escuchar al Señor. Y saber escuchar al Señor es saber entender su palabra, es saber escuchar con atención. Por eso muchas veces se nos complica la lectura de la Biblia, porque no escuchamos al Señor, no escuchamos cuál es el tema de Dios, no escuchamos cuál es el propósito de Dios, no escuchamos cuál es el mensaje que tiene para mí el Señor. Porque estoy rápido escuchándolo, porque tengo otras cosas que hacer, porque no me está agradando lo que el Señor me está diciendo, porque no le estoy poniendo atención a Dios. Por eso al Señor Jesucristo se le acercaron los apóstoles y le dijeron: Señor, tú eres tu palabra. Porque así la entendieron algunos, porque la recibieron como un enojo, como un reclamo, como si hubieran sido descubiertos por la palabra de Dios, y muy probablemente eso fue lo que sucedió. Por eso los apóstoles le dijeron: Señor, mucha gente se está yendo. Y Pedro dijo, este Pedro que nosotros lo encontramos en la Biblia como atrabancado, como impulsivo, como de un carácter fuerte, dijo: ¿a dónde iremos? Cuando el Señor les dijo: ¿se quieren ir ustedes? ¿Quieren dejar de escucharme? Le dijo Pedro: porque tú tienes palabras de vida eterna. Pedro había escuchado perfectamente al Señor, y aunque preguntaba, aunque cuestionaba, aunque su cara era dura y su actitud más, él había escuchado perfectamente al Señor Jesús. Él no tenía a dónde ir. Él sabía que el camino era el Señor. Él sabía que la doctrina era el Señor. Él sabía que Él era el maestro a quien habrían de escuchar con atención. No importa cuál sea mi carácter, no importa cuál sea mi formación de familia, no importa cuál haya sido mi educación en el hogar, en la escuela, hay que escuchar con atención. Pedro se sujetó a la voz del Señor, a escucharlo con mucha atención. Entonces, hermanos, a veces me preguntan algo y estoy: espérame, me agarro a brilla, pues qué, espérame, todavía no sé. ¿Y de qué se trata? ¿Qué me haces decir? Pues qué es. No sé. Porque empiezo a mirar. Como al Señor, dice Santiago, versículo 22
al 25 dice la Biblia, aquí donde estamos, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, dice Santiago, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay que oír, dice Santiago, oír a las personas, oír al Señor. No considere que usted es el único que sabe hablar. No considere, él habla de rasgos físicos y luego se va y se olvida cómo es. No, pero cuando uno habla, no considere que es el mejor. No considere que sabe todo. No considere que para todo tiene una opinión. Hay que saber escuchar. Como al Señor, como a Dios, dice Santiago. Porque luego nos olvidamos de lo que nos dijo Dios. Porque luego nos olvidamos, como dicen los hermanos que regularmente predican en una y en otro lugar, y en ocasiones muy especiales dicen, no se aprenda todo el tema, porque a lo mejor es imposible, ¿no? O difícil. Apréndase lo principal, los puntos, el nombre del tema, la idea del predicador, el mensaje de Dios, para poder hacer algo en nuestra vida. Porque si nos vamos con el tema y se nos olvida, ¿de qué nos sirvió escuchar a Dios? ¿De qué sirvió el tema del Señor? Por eso, hermanos, es siempre es bueno hacer una pausa para escuchar. Porque, hermanos, también es una manera de evitar la ira, de evitar el enojo, de entrar en controversias y en discusiones fuera del tema, cuando escuchamos con atención, cuando escuchamos a Dios. Porque a eso venimos, a escuchar palabra de Dios. Sus hermanos José y Jorge predican muy claro, predican la palabra de Dios. Escuchemos con atención. ¿Para qué? Para que sea de beneficio el estar en un diálogo de ida y vuelta con nuestro Señor. Porque eso debe de ser. Mire, a veces somos tardos para oír. Queremos hablar y hablar. Y en esa tardanza y en esa manera de ser, de platicar, de dialogar, le digo, se nos olvida lo que estamos diciendo. Y nosotros, hermanos, aquí escuchando la palabra de Dios, a veces, si de por sí, hermano, batallamos con nuestro cuerpo físico por haberlo desgastado un día antes, por el trabajo de la semana, y luego venir, hermano, y no tener esa buena actitud y esa buena idea de escuchar a Dios, pues nos vamos a quedar dormidos. Imagínense. Y yo veo esto de no escuchar a Dios y dormirse, hermano. Si literalmente fuera, aunque Dios nos está viendo, Dios nos está escuchando, Dios está en medio de nosotros, Dios está al lado de quien se está durmiendo. Qué pena dejar al Señor hablar.
y uno dormido. Qué pena y qué falta de respeto cuando yo esté platicando con uno de ustedes, de mis hermanos, y que me quede dormido. Qué pena. La verdad. Imagínese el Señor. Dejarlo con su oído atento el Señor, a ver qué le cantamos, a ver de qué le damos gracias, a ver cuáles son nuestros ruegos. Que el Señor atento con su oído para ver cuáles son nuestras necesidades. Y cuando se las ponemos en sus manos, a los 2 minutos ya estoy dormido. Por eso Santiago dice, hermanos, hagan una pausa. Pongan su oído atento con las personas. Disciplínense, ejercítense con los hermanos para hablar, para dialogar, para que cuando ya se llegue el momento de escuchar a Dios, tengamos esa buena costumbre de escuchar. Santiago estaba preocupado por la iglesia, Santiago estaba preocupado por los hermanos. Porque si esto estaba enseñando, hermano, probablemente había esa deficiencia en la iglesia de no saber oír. Seguramente, hermano, yo me imagino, yo deduzco por lo que dice Santiago, que él se paraba en el púlpito donde estuviera enseñando el mensaje, y muchos no le estaban poniendo atención. Por eso ponía énfasis en hermanos, escuchen, porque una cosa es oír, fíjese bien, y otra cosa es escuchar. El que escucha sabe lo que se está tratando. El que oye, se oye solamente, como dijo Pablo, como címbalo que resuena. Sí escuchamos, pero no tiene solidez lo que estoy oyendo. Solamente un ruido. Y el que se duerme, pues más vago está ese ruido de lo que se está hablando. Entonces, hermanos, hacer una pausa para contemplar la bondad de Dios. Necesitamos hacer una pausa. Versículo 20, dice la Escritura, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. ¿Qué entendemos? Por ejemplo, porque el coraje, porque lo iracundo, porque lo arrebatado, porque la ira del hombre es un contraste con la justicia de Dios. Los perfiles son bastante diferentes. Y por eso nosotros, hermanos, por esa diferencia que hay entre Dios y el hombre, hay que hacer una pausa para ver la justicia de Dios, para percibir la bondad de Dios, para percibir lo justo que es Dios. Porque primordialmente, hermanos, lo que yo puedo pensar es, si Dios aplicara su santa justicia en mi vida, yo saldría reprobado. La verdad. En muchos de los casos. No estoy diciendo que sea el último de los hombres. Lo que sí quiero decir es de que pocas veces pongo atención en la justicia de Dios. Tan justo que es mi Dios en darme lo que tengo, que es vida, muchos años, y todavía el Señor me muestra su amor. Porque la palabra en sí, si la aplicamos, justicia es darle a cada uno lo que merece, pero en este caso no. Esta es la bondad de Dios, es el amor de Dios. La justicia de Dios, hermanos, en este caso, como la pone Santiago, es vernos con eso, con misericordia, con amor,
con bondad. Esa es la justicia de Dios. Los perfiles, hermanos, bastante diferentes. Dios como todopoderoso, hermanos, que nos amó lo suficiente, justo el Señor, con un amor que mostró en Cristo Jesús. La justicia de Dios se muestra en el amor que Dios nos tiene, hermanos, y que se despojó de su Hijo Jesucristo para hacer de alguien pecador, de un iracundo, de un corajudo, de un que se altera muy fácilmente, dar a su Hijo Jesucristo para que yo pudiera ser perdonado de mis pecados. ¿Y saben cuántos pecados se pueden originar cuando uno es corajudo? ¿Saben cuántos pecados se pueden ocasionar cuando uno es tardo para oír? Bueno, todos esos pecados que originan mi manera de ser, hermanos, fueron perdonados en Cristo Jesús. Así de fácil. Y este Señor que murió en la cruz, este Jesús, este personaje que si lo vemos con los ojos del Espíritu, hermanos, estaba hecho pedazos el Señor en la cruz. Era una masa sanguinolienta, hermano. Estaba hecho pedazos a golpes el Señor Jesucristo. Él, hermanos, el Señor Jesús, es la muestra de amor, de la justicia de nuestro Dios para con nosotros. Y todavía es el mismo Cristo que está dispuesto a perdonarle los pecados a todo aquel que nos ha arrepentido. Porque así dijo el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Oír de tal manera tiene un principio, hermanos, pero no tiene un fin el amor del Señor. No hay medida, no hay una manera de pesar el amor de Dios cuando escuchamos ese tal manera. Ya no hay más allá del amor que el Señor nos mostró en Cristo, para que todo aquel que en Él cree, ese es el amor de Dios, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y no solamente la vida que nos muestra el Señor en sus promesas en el cielo, sino una vida de calidad en esta tierra. Porque en Cristo Jesús, hermano, por su muerte, por su sepultura, por su resurrección, nosotros cambiamos nuestras vidas, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestros caminos. Esa es la justicia del Señor. En este sentido. Usted que nos escucha, que no se ha arrepentido de sus pecados, este es el pago que Dios le ofrece, lleno de amor, un amor sincero, un amor santo, para que usted en este día pueda ser perdonado de sus pecados. Porque Cristo Jesús todavía es la fórmula divina de Dios para perdonar los pecados a todo ser humano. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y no es al mundo geográfico, es al mundo de los humanos. Se refiere a todas las gentes que quieran arrepentidos venir a los pies del Señor. ¿Cómo? Pues Pedro lo dijo muy sencillo allá en Hechos, capítulo 2. Cuando aquellos escucharon con atención la voz de Dios, cuando hicieron una pausa y entendieron que ellos fueron los responsables materiales e intelectuales de la muerte del Señor Jesús, dijo: varones, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo.
pero escucharon con atención. Como 3,000. Qué buena cantidad de gente escuchó con atención. Otros se fueron así como llegaron. Otros no entendieron. U otros entendieron que sí habían participado en la muerte del Señor. Pero hay después que oiremos. Hay que escuchar con atención. Y hoy es el día de escuchar a Dios. Que Él dice: echa mano de mi justicia, echa mano del amor que te tengo, echa mano de la bondad que tengo para contigo. Arrepiéntete ahora. Confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora. Porque aquí hay agua. Dijo el eunuco: ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: sí, crees de todo corazón. Si escuchaste bien esa incertidumbre que traías de quién se trataba, donde hablaba Isaías, de que era Isaías o era otro de los profetas. No es Cristo, es Cristo el Señor. Si creíste y oíste con atención, arrepiéntete y bautiza para el perdón de tus pecados. Es ahora. Si usted escuchó con atención, es ahora. Pero en esta pausa de ver entre mi ira, mi coraje, mi condición de pecador y ver la justicia de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer? Como cristianos, hermano, vamos a aprender a oír con atención. Vamos a dialogar con atención, haciendo una pausa en esta plaza de ida y de venida. Tanto el orador, tanto el que expone el tema, tanto el que expone el problema, como el que escucha y tiene las ganas de que se arreglen los problemas. No que se agraven. Entonces, hermanos, pero también necesitamos, hermanos, escuchar siempre, con atención. Y más, hermano, mucho más cuando Dios se dirige a nosotros. Ahí está mi hijo. Te lo doy con mucho amor. Tómalo. No quiero que te pierdas. Pero tómalo ahora. Estamos presentando el amor de Dios, la justicia de Dios en nuestro idioma. Yo creo que sí se entiende. Santiago fue muy claro cuando dijo que seamos hacedores de la palabra, que vivamos la palabra de Dios, que sean hacedores las personas que se sigue pensando y es válido, que se sigue teniendo ese tiempo para pensar en si me arrepiento, si me bautizo, si le doy lugar al Señor en mi corazón, si le doy lugar a las promesas de nuestro Dios, las promesas eternas. Es válido. Pero entre esa validez no está la garantía de la vida. Y es ahí donde se termina. Le dijo, ¿quién era? Pablo Agripa. Por poquito me persuades a ser cristiano. Un espacio pequeño. Pero ahí se quedó. Por poquito me persuades. Ahora, ¿entendió Agripa el mensaje? Muy claro lo entendió. Porque dijo, por poquito me persuades. Ya no quedó en Dios, en su amor y su justicia. Quedó en la decisión de ser humano. Pero hay que hacer una
una pausa, mi amigo, para entender lo que Dios dice, lo que Dios nos está hablando. Hay que hacer una pausa, hermanos, para no llegar a enredar asuntos que pueden ser tan fáciles de poder llevar a cabo. Hay que escuchar con atención, hermanos, porque la justicia de Dios también tiene un límite. Y este límite se lleva a cabo, hermanos, cuando yo no estoy dispuesto a escuchar la palabra de Dios. También tiene un límite. Y no es que Dios no quiera seguir hablando, sino que el límite lo pongo yo, lo pone el Señor. Vamos a terminar ahí en la primera carta que Juan escribe. Primera carta de Juan. Versículo 1. No, capítulo 1. Versículo 8 al 10. Léelo, hermano José, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Tenemos pecados, sí o no, según Juan? Sí. ¿Tiene pecados, amigo? Sí. Porque si decimos que no hemos pecado, que soy bueno, que a veces la respuesta, y no estoy poniendo en evidencia a nadie, pero dice, bueno, cuando uno predica el evangelio a una persona, a un amigo, dice que yo no soy tan malo, yo incluso tomo hasta en mi casa, y para él tomar en su casa, ya, la lleva de gana. Trato bien a mi familia y esto y lo otro, se considera bueno. Y Juan dice que no es así. Porque cuando decimos que no tenemos pecados, entonces hacemos a Dios mentiroso. Porque Él dice que todos hemos pecado. Y que incluso estamos, dice Pablo el Romano, incluso estamos destituidos de la gloria de Dios. Ya no hay lugar para un pecador en el cielo. Entonces, es el momento de que se perdonen los pecados ahora. Porque sí tenemos pecados. No hay manera de irse a la casa, regresar a casa con los pecados que traemos. Es el momento. Para nosotros como cristianos, para los que no lo son también, es ahora. Imagínense, hermano, por ejemplo, la familia de nuestro hermano Daniel, que son los más recientes como cristianos, la familia de nuestra hermana Raquel, que se han bautizado en estos días. Ver una nueva criatura en Cristo, en este proceso de cambios, hermano, en este proceso de pensamientos, en este proceso de actitudes, en este proceso de vocabulario que usábamos, cuando la familia vea a estos hermanos cambiar, ser una nueva criatura en Cristo. Este es un nuevo nacimiento espiritual y eso solamente lo hace Dios. Imagínense el cambio que van a ver sus familias y que vieron ya y que participaron en ello, hermanos, amigos. Cuando usted vea que su familiar está cambiando, ya no es como antes, dice. Es que ya no eres como antes. No, ya no.
Es que ya no te vistes como antes. El mismo Pedro se distinguió entre los seguidores del Señor Jesús. Es que no hablas más bien hablas como ellos. Tú no hablas como nosotros. Pedro se distinguió de quienes siguen al Señor Jesucristo. Es que nosotros nos distinguimos en el mundo pecador. Debe de ser así cuando escuchamos al Señor. Y así debe de ser los amigos que están con nosotros. Así pasan a ser una nueva criatura en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Déjenme le dejo, o que se nos quede en el pensamiento estos dos pasajes que voy a mencionar, ¿no? para que sigamos con la idea de hacer una pausa. Dice la Escritura, hermanos, ahí en Proverbios 14. Proverbios 14. Versículo 17. El que fácilmente se enoja hará locura y no se equivoca. El que fácilmente se enoja hará locuras. No nos convirtamos en unos locos, aprendamos a escuchar. No hagamos locuras en nuestra vida como cristianos. Aprendamos a escuchar a las personas y a Dios. Otro texto, y con esto me retiro. Y le doy las gracias a Dios y a ustedes también. Capítulo 19, de aquí mismo de Proverbios. Versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor. La cordura. Y la cordura viene de cuerdo, de no loco. Así es. Una persona cordial es atenta, usa bien sus pensamientos, acomoda su vocabulario. Dice la Escritura, la cordura del hombre detiene el furor. Y no solamente eso, hermano. Y su honra es pasar por alto las ofensas. El apóstol Pablo decía, hay ocasiones que hay que sufrir el agravio. Cuando uno escucha con atención, cuando uno hace una pausa para oír, mejor no contestamos. Mejor no discutamos. Es mejor la retirada de un problema que se agudiza cuando yo no sé oír. O cuando el interlocutor hace lo mismo. Hay que darle la vuelta. Vi algo. Dice, el ignorante calla cuando el inteligente habla sin culpa. Y pasa como ignorante, pero este calla cuando el supuesto inteligente no está hablando con culpa. Por eso démosle la vuelta y sigamos escuchando con atención, primeramente la palabra de Dios y también el diálogo entre nosotros. Que Dios nos bendiga.